Mi esposa Lucky tuvo un accidente de coche en abril de 2020. Bueno, no fue exactamente un accidente, sino que un coche la atropelló en un cruce a 87 km/h. Golpeó el pavimento con tanta fuerza que se fracturó parte de la garganta y la clavícula. Se rompió el brazo izquierdo en 3 partes. Fue brutal. Mientras estuve con ella y su familia en el hospital, teníamos muchas preocupaciones. Sufrió una conmoción cerebral grave y nos preocupaba que pudiera derivar en algo permanente. Los médicos no dejaban de hablar sobre el uso de su brazo izquierdo y su motricidad fina. Solo una enfermera se refirió a lo que resultaría ser el daño más permanente: su garganta. Al principio, los médicos simplemente le dijeron que no hablara. Nos dijeron que tenía que descansar y recuperar fuerzas, así que no podría hablar durante semanas mientras se le curaba la garganta. También tuvo que usar una especie de collarín, una cosa metálica horrible. Estaba desesperadamente deprimida, pero estaba muy agradecida por todo lo que hicimos. A medida que las semanas se convertían en meses, la mayoría de sus fracturas y huesos rotos sanaron, pero no su garganta. Lucky seguía sin poder hablar, por mucho que lo intentara. Recuerdo una vez que estábamos en la cocina. La miré a los ojos y le dije que la quería, y lo único que pudo responder fue un silbido sibilante. Tuvo una especie de ataque de pánico y se encerró en el baño, intentando gritar. Nos costó mucho recuperar su voz. Hora tras hora de ejercicios extenuantes. Incluso tuvo que hacer algunas cirugías menores. En un momento dado, Lucky empezó a tomar una especie de remedio casero que aprendió en internet. Tuvo calambres estomacales durante unos 3 días. No es de extrañar, ya que la mayor parte de esa receta consistía en romero, aceite de oliva y un extracto de flor de mala calidad que se podía comprar en línea. El resultado siempre era el mismo. Lucky se encerraba en el baño y lloraba. Un desfile de decepciones. Me impacienté al verla desesperarse una y otra vez, así que me uní a ella en la búsqueda de un tratamiento. Pero tenía que ser algo garantizado. No soportaba verla decepcionada otra vez. Intentar encontrar algo para restaurar una voz rota es casi imposible en línea. Tan solo clasificar las estafas es un trabajo de tiempo completo. Siempre que tenía un rato libre en el trabajo, publicaba en foros y revisaba las alertas de búsqueda. Tuve que abrir una segunda cuenta de correo electrónico solo para gestionar el spam de registro. Recibí algunas respuestas sinceras, pero la mayoría solo enlazaban a callejones sin salida o disparates holísticos. Hubo algunas respuestas genuinas con enlaces a artículos, tratamientos experimentales y tecnologías emergentes. Nada era accesible ni siquiera realista. Me tomó 3 semanas recibir un correo electrónico que me interesara leer de principio a fin. Provenía de una cuenta de correo generada automáticamente, pero de alguna manera logró pasar mi filtro de spam. Decía: no te preocupes, sé por lo que estás pasando. Conozco a alguien que puede ayudarte. No te alarmes y sigue estos sencillos pasos. 1. Plantar y cuidar las semillas. 2. Dar la bienvenida al invitado. 3. Escucha la canción. 4. No escojas el blanco. Al principio no le di mucha importancia. Era extraño, pero cualquiera que lleve un tiempo conectado sabe que a la gente le gusta inventar cosas constantemente. Simplemente lo dejé a un lado y no le di más importancia. Eso fue hasta 3 días después, cuando nos dejaron un pequeño sobre blanco en la puerta. Dentro, había un paquete de semillas sin etiquetar. Consideré tirarlos por el inodoro, pero no pude. La puerta del baño estaba cerrada con llave. Lucky estaba llorando de nuevo. El sonido de su garganta rota al sollozar sobre el lavabo me rompió el corazón, como tantas otras veces. Abrí la boca para hablar, pero no me atreví. Aunque no hubiera casi ninguna posibilidad de que funcionara, tenía que intentarlo. Haría lo que fuera para que volviera a ser feliz. Solo quería oírla llamarme oso soleado otra vez. El apodo más lindo que he tenido. Así que planté las semillas en nuestro cantero en el patio delantero, las regué y me maldije por ser idiota. Las semillas se convirtieron en brotes, que a su vez se convirtieron en tallos. De los tallos brotaron brotes, y de esas flores surgieron estos radiantes girasoles azul rey. Tardamos menos de un mes, y aunque eran más pequeños que los girasoles comunes, a Lucky le encantaron. Intentó traer algunos a casa en una maceta, pero se morían constantemente. Decidimos dejarlos afuera, dejar que crecieran y nos alegraran cada vez que salíamos de casa. No es que saliéramos mucho. 2020 fue un año de locos. Una noche, Lucky y yo discutimos un poco. Se frustraba fácilmente si yo hablaba demasiado, ya que no podía responderme con eficacia. Así que, cada vez que me pasaba de locuaz, se iba de la habitación. Me frustraba tener que controlar mis pensamientos. Normalmente podíamos hablar de cualquier cosa, en cualquier momento. Ahora tenía que andar con pies de plomo. Con razón empecé a pasarme más tiempo soldando chucherías en el garaje.
Ya casi no podíamos estar en la misma habitación. Mientras reparaba la lámpara de la puerta principal, vi una sombra en la entrada. Técnicamente no estaba en nuestra propiedad, pero era evidente que me observaban desde la calle. No entendía su figura, pero era claramente una persona de tamaño normal. Posiblemente llevaba un abrigo grande. ¿Puedo ayudarte?, pregunté en voz alta. No hubo respuesta. Un viento fresco mecía el macizo de flores, lo que me recordó aquel correo electrónico que recibí hace mucho tiempo. Con tan poco se necesita la mente para viajar a los rincones más recónditos. Creo que debería darte la bienvenida, dije. Si no, bueno, que tengas una buena noche. Mientras volvía a la puerta principal, seguí hablando. Fue agradable simplemente hablar de nuevo. Pero, de nada. Solo para aclarar. Eché otra mirada atrás a la sombra en el camino de entrada, solo para darme cuenta de que había desaparecido. Durante los días siguientes, vi a Lucky de pie junto a la ventana. Le pregunté varias veces qué veía, pero solo suspiraba y se marchaba. Pronto, dejé de preguntar. Varias veces al día, se quedaba junto a la puerta principal o miraba por la ventana. Siempre miraba en la misma dirección donde había visto la sombra de una persona en la entrada. Y, sin embargo, no había nada allí. No que yo viera. Para entonces, ya habíamos empezado a dormir en camas separadas. Ella me había dicho que se sentía presionada y, en cierto modo, intrusa, y que deseaba que volviéramos a encontrarnos con amor, en lugar de con obligación y con un sentido de obligación. No podía culparla. El matrimonio requiere esfuerzo, y no estaría más contenta si la obligaba a hacer algo que la incomodara. En cambio, empecé a dormir en la habitación de invitados. Aún así, tendría la amabilidad de hacer la cama mientras yo trabajaba, así que no todo estaba perdido. Aún había cariño entre nosotras. Ni siquiera pensé en el tercer punto de la lista, escuchar la canción. ¿Qué canción? No tenía sentido. Aún así, me encontraba pensando en esa lista cada vez más. Había hecho dos cosas, y casi no me costó ningún esfuerzo. Era casi como si me lo estuvieran haciendo a mí, en lugar de al revés. Pero no había ninguna canción que escuchar. Al menos no lo había hasta que comencé a escuchar a Lucky. No sé cuánto tiempo la tarareó. Era ese zumbido de fondo que siempre había estado ahí. Todavía tarareaba y cantaba todas las melodías, pero yo no tenía ni idea de qué canción era. Así que un día, simplemente la besé en la mejilla y le pregunté. Ni idea, respondió con su aplicación de texto a voz. ¿Una canción infantil? Tenía la melodía perfecta. Tranquilo, un poco melancólico. Con un aire de caja de música. No había forma de buscar la melodía, pero no podía dejar de pensar en él. Rayos. Si tuviera 3 puntos en una lista de 4, mejor que lo hiciera. Yo también empecé a tararearla. De hecho, la tarareé tanto que empecé a inventarle palabras en mi cabeza. En un momento dado, durante la hora del almuerzo, me detuve a escribirlo todo para ver qué opinaba Lucky. Escribí: eres mi amigo, cantaré tu melodía. Un sol poniente, a una luna naciente te lo pido amigo, amigo azul, ¿no serás tú también un girasol? Se lo enseñé en cuanto llegué a casa. Decir que a Lucky no le gustó sería quedarse corto. Se quedó mirando el papel. Se quedó sin palabras, más de lo habitual. Intenté hablar con ella, pero se estaba poniendo histérica. De nuevo, se encerró en el baño, llorando más fuerte que de costumbre. Esta vez, me lo tomé muy mal. Háblame, carajo. Grité, golpeando la puerta. Usa la maldita app. Haz un esfuerzo. Ninguna respuesta, solo más llanto. Lucky, por el amor de Dios. Tienes que darme algo con qué trabajar. Por favor, solo haz un esfuerzo. Estoy aquí, tú eres quien cierra la puerta. Estoy aquí. Estoy contigo, por favor. Y aún así, a pesar de los golpes y los gritos, la puerta seguía cerrada. Un papel se deslizó por debajo. Era la letra que había inventado para la canción, con un gran fuck you escrito con delineador. Esa noche estaba al borde del colapso. Estábamos entrando en noviembre, y hasta los girasoles azules se estaban secando. Di un paseo de 2 horas y medio de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una fuerte tormenta, lanzándome hojas en la cara todo el camino. Cuando por fin llegué a un restaurante cercano convertido en bar, decidí descargar mis frustraciones con las copas que necesitara para calmarme. Justo a mi lado había 2 tipos que trabajaban en la acería, a media hora en coche hacia el sur. Los había visto por el pueblo, pero nunca hablamos. Aún así, después de la vida que había llevado los últimos meses, solo quería hablar hasta que me doliera la garganta. Parecían con ganas de seguir conversando. Como mínimo, podíamos quejarnos del trabajo. Después de 3 copas, empecé a hablar de Lucky y su estado. Uno de los hermanos asintió, pero el otro me miró con curiosidad. Al tropezar con el tema del extraño correo electrónico que había recibido, él se quedó mirándome fijamente. «¿He oído eso?», dijo. «¿No es ese el juego de la lengua de plata?». Los hermanos se miraron unos a otros.
Tienes razón, tosió el otro hermano, boquiabierto. Me trae recuerdos. Al parecer, el juego de la lengua de plata era algo que los niños que querían ser grandes cantantes solían jugar allá por la década de 1910. Todavía era un tema de conversación local, una especie de superstición olvidada. Ahora que lo mencionaban, recordaba vagamente haber oído hablar de él. La primera regla, plantar y cuidar la semilla, no pretendía ser tan literal. Originalmente, se trataba de retar a los niños a tragarse las semillas de girasol y luego beber tanta agua como pudiera. La segunda regla, dar la bienvenida al invitado, era una metáfora de romper una regla. Se suponía que los niños no debían recibir visitas en su casa, así que dar la bienvenida a un invitado era una forma abreviada de hacer algo que no se debía hacer. La tercera regla, para escuchar la canción, era cantar una canción infantil específica donde otros pudieran oírla. Cualquiera que conociera el juego la reconocería y te castigaría, pero la mayoría de los adultos tienden a olvidarla al crecer. Y luego está el cuarto, dijo el segundo hermano, ahora borracho. No elijas el blanco. Sigue igual que antes. ¿Pero qué significa? Significa lo que significa, no elijas a Blanca, dijo encogiéndose de hombros. Cuando el diablo venga a darte una lengua nueva, no elijas a Blanca. Parece más plateada, pero no lo es. Me alejé para escribirle a Lucky, pero no recibí respuesta. Afuera arreciaba el viento y empezaba a preocuparme por llegar a casa sano y salvo. Los hermanos se iban a dormir, pero no estaban en condiciones de conducir. Tenían un Uber en camino, pero iban en dirección contraria, así que nos despedimos. Me quedé parado en el estacionamiento, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Finalmente, empecé a caminar. La caminata se convirtió en trote, y el trote en carreras intermitentes. Se me ocurrió una idea. No seguí las reglas. No me tragué ninguna pipa de girasol. No rompí ninguna convención ni hice lo que no debía. Tampoco fui yo quien empezó a cantar esa canción. Lucky lo hizo. Había hecho lo mismo, pero, de la manera correcta. De ser así, estaba en el último paso. ¿Qué estaba haciendo? Me estaba preocupando. Sabía que era pura superstición, pero las pipas de girasol habían aparecido en nuestra puerta. Había un desconocido allí, observándonos. Lucky había estado actuando de forma extraña últimamente y se encerraba en el baño con más frecuencia. Habíamos estado haciendo lo mismo sin decirnos nada. Regresé a casa alrededor de la medianoche. Tenía las manos congeladas. El corazón me latía con fuerza, y ni siquiera sabía por qué. Me estaba poniendo nervioso. Busqué a tientas las llaves de casa mientras subía por el camino de entrada, solo para darme cuenta de que la puerta principal estaba abierta. No sé en qué momento empecé a decirme a mí mismo no, 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 pero ahí estaba, repetido como un maldito mantra Hare Krishna. Lucky. Grité. La casa estaba en silencio, salvo por el viento que se colaba por las rendijas de la puerta principal. Corrí al baño, solo para ver que seguía cerrado. Golpeé la puerta, pero fue inútil. Salí corriendo a buscar mis herramientas, solo para ver una sombra en la entrada. No sé si era lo mismo que había visto antes, pero había una diferencia entre esta vez y la primera vez que los vi. Arreglé la luz que va encima de la puerta de entrada. Cuando presioné el interruptor, el intruso salió de las sombras. Nunca olvidaré la visión de esta mujer. Medía fácilmente 1,95 m, pero estaba encorvada. Tenía un pelo negro, como un arbusto, que apuntaba en todas direcciones. Su piel tenía un tono gris metálico y azul, con una textura seca y endurecida, como cuero agrietado. Al principio ni siquiera pensé que tuviera rostro, pues era tan delgado que podía ver más su cráneo que sus rasgos. Sus ojos estaban completamente cubiertos de gris, y sus pálidos labios se retraían en una sonrisa forzada. Estaba demacrada, más allá de lo que creía que un humano podía soportar, y solo llevaba una gran capa de piel. Podía ver el borde de sus rodillas, pies y codos desnudos asomando. Había algo en el interior de su capa. ¿Lenguas? No, repetía mi mantra. No, no, no. Su rostro apenas se movió, pero no me costó mucho darme cuenta de que su boca se había curvado en una sonrisa. Comencé a retroceder hacia mi garaje. Ella empezó a correr hacia mí. Cerré la puerta de golpe y presioné el seguro. Tropecé con mi banco de trabajo, tirando herramientas y cables al intentar abrir la cerradura de la puerta lateral. Al cerrarla, cogí la llave inglesa más grande que encontré y retrocedí al centro de la habitación. Apenas oía el viento afuera, pues mi corazón se tragaba todos los sonidos. Todos menos uno. Oso soleado, ¿estás ahí? Era una voz. Mi cerebro reptil tardó unos segundos en reconocerla. Hacía mucho que no la oía. Esa era la voz de Lucky. Ahora era yo quien se había encerrado en una habitación, oyendo a mi amada intentar entrar. Pero no era ella. No podía ser. Aquello de ahí fuera tenía que ser otra cosa. No podía ser mi Lucky. Aún así, nadie más me llamaba Osito Soleado. Nadie.
No eres tú, dije. No puede ser tú. Soy yo, cariño. Ave. No. Ni hablar. No estás pensando con claridad. Hablemos de esto. Dime qué escribiste en la nota. Se hizo el silencio. El viento aullaba afuera, ahogando mis pensamientos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me revolvía el estómago. Iba a vomitar. Dime qué escribiste. Ninguna respuesta. Joder, lo sabía. Pareció una eternidad, pero no debieron haber pasado más de 10 segundos. Sal y le darán uno nuevo, dijo la voz de Lucky, cambiando lentamente de tono. No confío en ti, joder. Ella eligió el blanco, ¿sabes? La voz se había vuelto venenosa y oscura, manteniendo solo una vaga cadencia de lo que solía ser Lucky. ¿Qué significa eso? Ya lo verás, oso soleado. Simplemente, vete. Nunca más la oirás. No más susurros. No más canciones. Esto me enfureció muchísimo. Pasé de un pánico absoluto que me hizo llorar a una furia cargada de acidez estomacal. Me tragué mis pensamientos, sintiendo la lengua seca pegada a las comisuras de los labios. Apreté la llave inglesa al abrir la puerta lateral. Nada. Entré a la casa a toda prisa y, con la llave inglesa, conseguí romper la cerradura de la puerta del baño. Allí, en el suelo, estaba Lucky. Tenía la lengua hinchada y blanca. La mirada perdida. No respiraba. Caí de rodillas, soltando la llave inglesa. La tomé en mis brazos, repitiendo lo mismo una y otra vez. No tenía que intentar algo. Saqué el teléfono del bolsillo y marqué el 911 con el altavoz, mientras empezaba a hacerle RCP. Cada bocanada de aire que le daba en la boca tenía un sabor a cobre repugnante, pero no había nada que no hiciera. Apenas podía registrar un pensamiento consciente mientras gritaba pidiendo ayuda. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí, en el suelo manchado de lágrimas. Solo sé que, después de una eternidad, y al oír una ambulancia llegar a la entrada, Lucky jadeó. Al cruzarnos miradas, sonreí. No tuvimos que decirnos nada para comunicarnos. Sí. Yo también te amo. Tuvieron que extirparle gran parte de la lengua. Tenía una infección que se le había extendido a la boca, y su estado era grave. Sus niveles sanguíneos estaban por los suelos. Aún así, finalmente se recuperó. Hoy, la garganta de Lucky está bien. Todavía no puede hablar, pero estamos mejor. El trauma persiste, pero está viendo a un terapeuta con regularidad y está superando su diagnóstico de TED. Aún así, no estoy segura de confiar en ese terapeuta. La doctora Jane me da una sensación inquietante. Lucky y yo estamos bien. Hay tantas cosas que se pueden decir sin palabras, y cuando surge la necesidad, hemos empezado a adaptarnos a nuevas herramientas y trucos. Pizarras blancas en el refrigerador para saludarnos por la mañana. Simplemente decir te quiero al salir del trabajo. Una sonrisa sincera al llegar a casa. Como sospechaba, Lucky seguía las mismas reglas que yo, pero con un poco más de contexto. Había pedido el mismo tipo de girasol del que los niños se comían las semillas en 1910, el desconocido girasol Tomskop que le había comprado a un coleccionista. En cuanto a la segunda regla de hacer algo que no debía, se puso a fumar en el baño. Y la canción, bueno, no sabía qué significaba. Cantarla delante de mí era parte del juego. El único problema era la cuarta regla, no elegir el blanco. Hace poco, tuve el valor de preguntarle qué pasó realmente esa noche. ¿Por qué eligió el blanco y por qué se dejó engañar? Al fin y al cabo, estaba en las reglas no elegirlo, así que ¿cómo pudo caer en la trampa? Ese es el truco, me dijo Lucky. Son todos blancos.